gusto, una alegría inmensa, apreciados amigos, gente linda, encontrar nuevamente en una nueva temporada de Lecciones de Esperanza, este espacio donde cada vez podemos extraer tesoros, bendiciones, palabras de ánimo, seguridad, guía de parte de Dios para nuestras vidas. Un abrazo grande para ustedes, de parte de su servidor Gabriel Moreno, esperando que la paz y el amor de Jesús llene y les acompañe en cada aspecto de su vida. El Señor Jesús sea siempre el centro, el primero, y cuando eso sucede nos sorprende con sus maravillas. Bienvenidos, en esta temporada estaremos analizando el libro de Salmos, un libro maravilloso, un libro lindísimo, y pues para comenzar con esta linda temática tenemos como invitado, que será de gran bendición para nosotros, el pastor Haisber Peñuela. Pastor Peñuela, gracias por estar aquí, muy amable. Un gusto saludarte, pastor. Gracias por la invitación y también un saludo muy especial a nuestros amigos que nos observan, que comparten la palabra de Dios. Es un privilegio siempre que abrimos la palabra de Dios para aprender. Así es, pastor. El libro de Salmos es un libro, pues de hecho creo que es el libro que la mayoría de la gente conoce, ¿cierto? Porque consideran que es un libro más fácil de digerir, de leer, tiene promesas, es un libro... Pero algo interesante es que aún ese libro necesitamos aprender a saber interpretarlo, a saber leerlo, porque a veces hay cosas en otro contexto, ¿cierto? Creo que es interesante saber que necesitamos tener algunas pautas, ¿cierto, pastor? Para poder conocerlo mejor, ¿no? Extraer más bendición y conocer mejor el mensaje que Dios tiene para nosotros. Así es, pastor. La Biblia tiene varios géneros literarios, ¿cierto? Tenemos profecía, tenemos historia, pero el libro de los Salmos y otras porciones de la Escritura está construida, diseñada en un término poético. Y en esos lenguajes poéticos vamos a encontrar muchísima riqueza que edificará nuestra vida espiritual. Así es. De hecho, muchos de los estudiosos de este libro dicen que es un libro muy particular porque lo que ellos dicen es que en ese libro se viene y se encuentra a Dios cara a cara con el ser humano. Como que hay un encuentro muy especial en medio de las situaciones personales que vivenciaron muchos de los escritores de ese libro. Y también algo interesante en este libro es que ese libro, más que ser palabras de alguien, fue Dios quien inspiraba a esas personas para escribir esos cantos, esos poemas, como usted menciona, esas oraciones que están allí. Y pues ese libro ha sido un himnario para la mayoría de judíos y cristianos a lo largo de las épocas, y aparte de ser un himnario, pues ha sido también un devocional para muchos de nosotros, ¿verdad? Sí, pastor, y algo importante que debemos tener presente es que la mayor revelación de Dios para con sus hijos es el Señor Jesús, pero también Dios se revela a través de la Escritura y Dios se revela a través de la historia, pero también Dios se revela a través de la experiencia del Hijo de Dios, de la hija de Dios, del cristiano. Y eso es lo que encontramos en el libro de los Salmos, ese caminar de los hijos de Dios y esa experiencia, Dios cómo se reveló a ellos, y en la revelación, el conocimiento de ellos, en el caminar de ellos, en alegrías, en gozo, en tristeza, en lamentos, allí también encontramos quién es Dios y allí podemos nosotros extraer grandes lecciones. De hecho, pues ahora hablando de eso, ¿bajo qué circunstancias, dice la Biblia, se escriben algunos de estos libros y en qué momentos eran como utilizados mayormente los escritos del libro de Salmos o los poemas que están allí, pastor? Quisiera, pastor, comenzar con este versículo que está en el libro primero de Crónicas. El texto de los Salmos se diseñó, se escribió para ser entonado, para ser cantado. Es decir, la música jugó un papel muy importante en la experiencia del pueblo de Israel. Miren lo que dice primero de Crónicas, el capítulo número 9, el versículo número 33. Primero de Crónicas 9:33. También había cantores, jefes de las familias de los levitas, los cuales vivían en las habitaciones del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. ¿En cuál obra? En el canto, en la alabanza. De hecho, el libro de los Salmos, en la Biblia hebrea, Tehilim, significa justamente eso, alabanzas. Así que la música desde muy temprano en la experiencia del pueblo de Israel jugó un papel muy importante, de tal manera que para poder comprender los salmos necesitamos comprender el periodo histórico, todo lo que el pueblo de Israel vivió desde los tiempos de Moisés, o incluso antes,
hasta cuando fueron escritos. Todo ese periodo histórico es lo que se convierte para nosotros el marco hermenéutico, los principios de interpretación para así desarrollar la teología del libro de los Salmos. ¿Te imaginas, pastor? La música que se entonaba en el santuario, toda esa experiencia de día y de noche fue recopilada y ahora está disponible. Amigos queridos, la tenemos disponible en nuestras Biblias, poder comprender la experiencia de ellos, cómo fue recogida, recolectada, recopilada, para nosotros entonces también utilizarla y servir como nuestra alabanza de gratitud a nuestro Dios. Ok, pastor, qué interesante ver eso. Como usted dice, tenemos una recopilación de los momentos y de los espacios más significativos, especiales en la adoración, y están incluidos, ¿cierto?, dentro de los salmos. Muchos de ellos exaltan la grandeza de Dios, hablan de sus proezas, de Dios como creador. Adicional a los momentos de congregación del templo, dentro de la adoración, dentro de los rituales religiosos, ¿en qué otros momentos también eran utilizados de pronto estos salmos, pastor? Mire, por ejemplo, los títulos, quizás en algún momento vamos a considerar un poco más adelante, los títulos de los salmos nos ayudan a vislumbrar el propósito o el origen de los salmos, porque no todos los salmos son congregacionales. Hay otros salmos que son individuales. Por ejemplo, el mismo David escribe ciertos salmos con un momento puntual en su experiencia. Entonces, esos salmos eran entonados cuando el pueblo peregrinaba, cuando el pueblo hacía reuniones, festividades, eran entonados en momentos particulares de la experiencia del pueblo de Israel. Así como nuestros himnarios, ¿cierto?, tienen temas, están clasificados por ciertos temas. Pues bien, el pueblo de Israel en ciertos momentos, en ciertas experiencias particulares, se entonaban esos cánticos. Así que habían propósitos, temas, necesidades particulares que el pueblo de Dios utilizaba estas alabanzas. Pastor, muchas gracias por esa aclaración. ¿Cuáles de las experiencias que estaban llevando, o enfrentando, viviendo en ese momento los escritores o autores de los salmos se pueden comparar con lo que tal vez estamos viviendo nosotros o quienes nos ven y nos escuchan en este momento? Bueno, mira, podemos mencionar por lo menos dos. El rey David en un momento tuvo unas circunstancias muy difíciles en su vida personal, familiar, incluso en su reino, en donde tuvo que huir, tuvo que enfrentar la calumnia, tuvo que enfrentar la persecución, los enemigos, el miedo. Nosotros hoy podemos también pasar por momentos de opresión, de tristeza, de calumnia. Y estos salmos entonces recolectan todas esas experiencias y lo más importante, cómo Dios al inspirarlos a ellos les ayudó a llevar esas experiencias tan duras. Otro momento en el cual podemos quizás señalar también es cuando el pueblo de Israel tuvo que ser exiliado. Los salmos no fueron escritos en un momento puntual, es decir, no podemos decir en 5 o 6 años un escritor se sentó y desarrolló toda la temática. No, los salmos es una recopilación de varios periodos del tiempo, ¿cierto? Antes del periodo monárquico, durante el periodo monárquico, incluso posterior cuando Israel fue llevado a Babilonia. Hay unos salmos en los cuales, y nos vamos a encontrar en este trimestre analizando esos salmos, algunos teólogos lo llaman salmos imprecatorios, en donde el pueblo de Israel clamaba a Dios por justicia. Y no sé, mi amigo querido, si en algún momento has llegado a un punto donde tú clamas a Dios por justicia y le pides a Dios, manifiéstate, Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, esas experiencias las encontramos también aquí en los Salmos, cuando el pueblo estaba en Babilonia y decía, Señor, ya no podemos más, ayúdanos. Y esa experiencia para poder comprender el salmo, porque nos pueden parecer algunos salmos un poco fuertes, ¿cierto? Y nos cuesta trabajo quizás decir amén, ¿cierto? Pero es la experiencia del pueblo de Israel donde no es que está pidiendo venganza de sus manos, de sus propias manos, sino la intervención divina.
Entonces, al leer los salmos, vamos, por ejemplo, el número 109, al leer, por ejemplo, el Salmo 109, vamos a tener la necesidad de buscar el contexto en el cual se realizó, se experimentó esa circunstancia para ahora sí tener una aplicación más correcta. Y cuando estemos incluso en el Nuevo Testamento, pastor, también cita mucho los salmos. Y esa es la mejor forma de estudiar los salmos también. Los teólogos lo llaman intertextualidad, es decir, cómo en el Nuevo Testamento se utilizó, en qué momento se utilizó y quién lo citó. Puede ser el apóstol Pablo o puede ser el mismo Señor Jesús, y cómo eso nos ayuda a comprender la aplicación original en el periodo del pueblo de Israel. Tal vez, pastor, en esa explicación que usted nos da entendemos por qué es un libro tan leído, porque tiene expresiones muy de la vida del ser humano. Cuando Tocan dice, el sentimiento, ¿cierto? En mi sí, dolor, sí. Y entonces pasamos por dolores, por la enfermedad, por situaciones familiares, ¿cierto? En mi angustia busqué yo al Señor, y entonces son vivencias que, aunque eran de ellos, son muy naturales en la vida del ser humano, y entonces esa identificación de sentimientos es lo que hace que tal vez nos sintamos tan impulsados a leerlo, y por ser situaciones que para nosotros son conocidas, como que nos avanzamos en leerlo, y qué lindo porque leemos muchos de esos salmos que expresan ese dolor a veces, pero luego empiezan a expresar alegría, gozo, confianza en Dios. Dice, yo estaba en mi dolor, pero me acordé que hay un Dios en los cielos, que todo lo puede, y entonces yo leo eso, vengo con dolor y lo leo y me identifico con el dolor cuando dice él, no, en mi angustia, y luego cuando veo que él dice, hay un Dios en el cielo, como que también a nosotros dice, sí, ese Dios también es mi Dios, y entonces tiene como esa significancia especial, ¿no?, en la vida. Sí, pastor, y lo que has dicho es muy importante. ¿Cómo nosotros comprender a la hora de analizar el Salmo? Debemos, porque el Salmo, por ser un texto poético, tiene figuras, tiene lenguajes, tiene estrategias literarias que quizás a la traducción del español o a otro idioma quizás pueden perderse un poco. Sin embargo, se retiene aún esos significados. Tenemos nosotros paralelismos, ¿cierto? Donde hay ideas que se repiten, pero con palabras, las ideas se repiten, pero con palabras diferentes. Pero una de las formas en donde yo sí quisiera motivar a nuestros amigos que pudieran en este trimestre estudiar el libro de los Salmos es a través de el análisis de las estructuras literarias. Pastor, ¿y qué es eso? Es sencillo, es ver cómo fluye la idea del escritor, porque tú lo has dicho, a veces comenzamos con un pensamiento de clamor, de ayuda, ¿cierto?, de problema, pero en la mitad del Salmo o al final del Salmo encontramos la fe que vindica al Hijo de Dios, la confianza, la esperanza. Siempre el Salmo, la estructura, va a tener esa secuencia que lo va a llevar a uno a la fe. Incluso algunos salmos están estructurados como si fuera un acróstico, ¿cierto? En donde utilizan las letras del alefato, ¿cierto? El alfabeto hebreo. El hebreo, ¿cierto? La utilizan para construir con las primeras letras las frases. Entonces, si estudiamos intencionalmente la secuencia, cómo fluye la temática, el pensamiento del escritor, vamos a encontrar también un mensaje hermoso que relata la vida cotidiana, porque los libros históricos y otros libros son como en tercera persona, describen allá, a él, pero aquí en los Salmos encontramos a mí, en primera persona, la experiencia, porque los personajes del Antiguo Testamento fueron como nosotros, con tristezas, con miedos, con alegrías, con lágrimas, con gozo. Y por supuesto, Dios les atendió, les escuchó, les bendijo, y esa es la promesa que nosotros hoy tenemos cuando de igual manera. Por ejemplo, el Salmo 42, el versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Acá hay un lenguaje en donde se compara la vida de este animalito con esa sed, como brama por el agua, por la necesidad. Así entonces uno tiene la necesidad de buscar a Dios. De hecho, hablando de textos como esos, pastor, no sé si nos puede ayudar para mirar un poco más a profundidad qué tipo de lenguajes y figuras literarias encontramos para que al conocerlas, al leerlo, podamos decir, esto es
un símil, ¿cierto? No sé qué otro tipo de figuras encontramos allí. Precisamente el que leemos aquí en el versículo 1 del capítulo 42, cuando encontramos la palabra como, es clave para nosotros identificar, aquí hay un símil, aquí hay una comparación. Hay otras comparaciones que no necesariamente vamos a encontrar la palabra como, pero que vamos a notar allí que el escritor intencionalmente no está hablando de forma literal, sino está utilizando un lenguaje figurado. Así que el símil, la metáfora, las comparaciones siempre van a estar allí presentes a la hora de el escritor transmitir un mensaje. Y recordemos que al ser un texto diseñado para canto, para ser entonado, en algunas ocasiones esa entonación o ese canto va a obedecer a una métrica o a un número de sílabas, y esas sílabas van a componerse para nosotros un paralelismo donde las ideas se repiten, donde las ideas pueden convertirse que se oponen las unas a las otras. También son figuras literarias en donde nosotros debemos estar atentos cómo el escritor organizó sus ideas a través de analogías y comparaciones, y así derivar el significado. Pastor, muchas gracias. Hay otro elemento allí interesante en el libro de Salmos, y es la oración. ¿Qué podemos aprender de este libro y su relación con algo tan importante como la oración en la vida cristiana? Sí, mira, pastor, yo creo que la Biblia nos lo enseña, que la oración, ese acto tan hermoso de comunicación con Dios, tan importante, tan fundamental, también puede ser entonado. Es decir, los cantos que nosotros tenemos registrados en los salmos son oraciones. La diferencia es que los cantos son entonados. A veces uno, cuando entona el himno, de pronto uno dice, no, primero vamos a orar para cantar, ¿cierto? Pero el canto en sí es una oración. Es una experiencia tan personal, tan íntima del adorador con Dios, que hay una relación estrecha donde el cristiano, el Hijo de Dios, en antigüedad lo hacían, y hoy nosotros también tenemos el mismo privilegio, esa comunicación tan estrecha de Dios, tan directa de Dios, de la consagración que el Hijo de Dios hace, pues también puede ser desarrollada, entonada a través de la música. Así que el canto, la entonación de todos estos salmos se convierten en momento de adoración. Por ejemplo, hay oraciones cantadas que no las tenemos en los libros de los salmos, sino en aquellas porciones que están en otras partes. Viene a mi mente cuando encontramos a Ana en el primer libro de Samuel, cuando ella ora. Esa oración, algunas de las Biblias no siguen la organización de párrafos, sino lo estructuran de forma poética. ¿Por qué? Porque es un canto. Ella cantó, pero su oración fue un canto. Ok, pastor, así que creo que podemos encontrar en los salmos una guía para quienes de momento no tienen esa experiencia de oración, ¿cierto? Al leerlo allí van a encontrar elementos en esa comunicación con Dios, como usted hablaba hace un momentito, la oración de Ana. Fue algo que ella quiso hablar con Dios, porque a veces la gente cree que para hablar con Dios hay que tener una estructura como muy formal, y realmente hablar con Dios es, como dice la escritora cristiana Elena White, es abrirle el corazón como a un amigo. Así es. Que hay unas pautas que dejó Jesús en el Padre Nuestro, pero simplemente fueron unas guías, pero no es repetir el Padre Nuestro, sino que algunos elementos que debe tener la oración para saber a quién oramos, ¿cierto? Hablar de nuestra confianza en Dios, pero realmente cada oración es una experiencia diferente. Muy seguramente, si tú que nos ves necesitas orar, vas a pedir por algo diferente a lo que yo estaría pidiendo, porque las circunstancias son, alguien va a orar por gratitud, mientras alguien estará orando por un empleo, otro estará pidiendo perdón a Dios por un error. Entonces creo que ese libro de Salmos, cierto, se convierte en cuanto a la oración, un repositorio de oraciones maravillosas que nos pueden guiar a esa experiencia con Dios. Y usted dijo algo interesante también ahorita, pastor, nos para ayudar a ampliar cómo utilizó Jesús ese libro, porque también el mismo Jesús en el Nuevo Testamento lo menciona, le da un uso especial. ¿Y por qué debe ser importante, o por qué se vuelve importante en la experiencia de fe del cristiano? Es muy, muy importante. Mire, por ejemplo, pastor, quiero compartir este salmo, el número 41, el versículo número 9. Y seguramente cuando leemos este versículo,
viene a nuestra mente qué episodio del Señor Jesús ocurrió. Capítulo 41 o el Salmo 41, el versículo número 9. Y dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. Ya suena una campanita, ¿cierto? En nuestra mente, ¿en qué episodio este salmo lo encontramos en el Nuevo Testamento? Pues bien, lo encontramos allí en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en donde el Señor Jesús, allí en la cena con sus discípulos, enfrenta o tiene esta situación con Judas, que había tomado la decisión de entregar al Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús estaba lleno en su corazón porque Él es el inspirador de toda la Escritura. Y de hecho, cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, ya yendo un poco más adelante al al Evangelio de Lucas, capítulo 24, el Señor les dijo en el verso 44, Lucas 24, 44, luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí. Y menciona en dónde está escrito de él: en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces es fundamental el estudio de los salmos, no solamente porque allí encontramos unas experiencias, unas vivencias a las que todos nosotros estamos expuestos, sino porque, según el Señor Jesús nos dice, el libro de los salmos, todas esas experiencias hablan de mí. Y entonces, no solamente la ley de Moisés, no solamente los profetas, sino también esas otras experiencias puntuales de David, de Asaf, de todos esos escritores, hablan de el Señor Jesús, de la misión del Mesías, de lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Pastor, gracias por habernos acompañado, por habernos guiado en este proceso de conocer un poco mejor y adentrarnos con seguridad en el libro de los Salmos, o más que con seguridad, como con un derrotero para poderlo aprovechar mejor. Así que gracias por la compañía, Pastor. Vamos a orar también por toda nuestra gente linda. Buen Dios, Señor, muchísimas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu gracia, por dejar un libro tan lleno de bendiciones y que, Señor, en las diferentes circunstancias de nuestra vida podemos encontrar allí promesas, guía, dirección, esperanza, seguridad y fortaleza. Que este libro pueda ser una inmensa bendición en la vida de nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, donde quiera que se encuentren. Que podamos, como para los escritores de los Salmos, disfrutar de una relación contigo, Señor, donde tú puedas ser principal, puedas ser central. Y entonces, como hiciste en la vida de ellos de animar su vida en medio de las luchas, puedas animarnos también a nosotros. Y que ese ánimo se sostenga hasta cuando Cristo regrese. Bendice al pastor Peñuela, su salud, su familia, su ministerio. Y también de manera especial, bendice poderosamente a quienes en este momento nos ven y nos escuchan. Pues lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén. Un abrazo grande, Dios les bendiga, les guarde y les cuide y les vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.